Descarga de derechos. Este video está únicamente con el fin de entretenimiento. Crédito de los vídeos y música a sus autores originales en la descripción. Únicamente es de entretener sin ofender a nadie. Únicamente me pertenece a mí la historia. Sin más decir, comenzamos con la historia. Las siluetas de la pantalla desaparecen, volviendo nuevamente a ser oscura, dejando con la intriga qué es lo que les esperaba en ver distintos mundos, qué cosas nuevas podrán descubrir. Lentamente se revelaba sus identidades del universo de Minecraft Zombie. Espera, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver en esa pantalla enorme que tú mencionas, esqueleto? ¿En verdad esto es una intriga para que nos desea para ver otros mundos o realidades de nuestro mundo Creeper? Y más que esas siluetas de aquellas en esa cosa extraña llamada pantalla, ¿qué es lo que vamos a ver en esa cosa? Me intriga Enderman. No sabemos eso, pero de seguro vamos a ver otras versiones como nosotros o distintas cosas. Solo espero que lo que suceda en ese mundo o realidad no nos ocurra en nuestro nuevo mundo. La entidad, al ver cómo aquellas criaturas comienzan a hablar de lo que vieron en esos momentos, unas extrañas siluetas distintas, se preguntaban qué es lo que verán. Primeramente, entidad. Veo que les dejé con la intriga, entonces vamos a comenzar con algo que les puede interesar o hacerles pensar. Decirme qué dirían si tuvieran de compañero una criatura que los podría imitar, evolucionar con el tiempo y mejorar. Mencionando con una voz tranquila pero con un toque de curiosidad, deseaba ver cómo reaccionarían si existiera una criatura con esa habilidad. Esqueleto Wither. Suena bastante interesante, pero para mí no me engañas, eso sería peligroso. Solo imaginar a alguien imitarte. Solo imaginen qué pasaría si esa cosa toma cada habilidad de nuestras especies. Imaginen el caos que haría Gast. Tienes razón, aunque sería algo que nos daría ventaja contra otros, se podría volver en contra de todos nosotros. Bruja. Interesante, una criatura con esa capacidad podría incluso igualar a Steve o superarlo en todo sentido, construcción o en combate. Muchas posibilidades. Alex. Espera, ¿por qué mencionas eso? Vamos a ver una criatura que tiene esa capacidad y qué tan peligroso sería. Golden de hierro. Esto no me pinta bien. Solo imaginar a alguien tomar mi apariencia sería como si pelearas contra ti mismo. La entidad, al oír lo que mencionaban sobre la pregunta sobre una criatura capaz de imitar a uno de ellos y pasando el tiempo mejorar o evolucionar. Entidad. Es una gran pregunta, pero descuiden por el momento, no van a ver una criatura con esa capacidad. Lo que van a ver es alguien que logró ser capaz de casi destruir todo su mundo, siendo una copia de uno de ustedes. Mencionado lo último con una voz seria, él sabía lo que sería capaz esa copia si estuviera en el nuevo mundo. Se había necesitado en el mundo que veo la ayuda de todos los mobs, buenos o malos, para detenerlo todos. Espera, ¿qué dices? Alguien solo casi logra destruir su propio mundo, ¿y por qué lo haría? La entidad, al oír ese grito, se ponía bastante nervioso. Tenía que haber elegido bien lo que iba a mencionar. Viéndolos, entidad. Eso es lo que van a ver y les contestaré algo simple. ¿Qué harían ustedes si vieran una versión original que serían capaces para demostrar que son superior a la versión original? Con una voz seria, aunque lo que veo en aquel mundo era únicamente una copia, veo que tenía determinación superar a su versión original en todo, incluso si eso era destruir su propio mundo para demostrar que es superior. Pero todos se quedaban callados, no saben qué responder. Entidad. Muy bien, todos vean en la pantalla y les pido que tomen asientos. Por lo que van a observar es una copia que hizo lo imposible para superar a su yo original y él se cree que es el original. Todos al oír eso empiezan a tomar asientos, pero algo separados, las criaturas en un lado y los demás en otro lado. Aunque eran enemigos las criaturas contra Steve, Alex entre otros, tendrían que prestar atención observándose como la pantalla lentamente deactiva. Todos. Es tiempo de descubrir qué es lo que sucede en otros mundos iguales a los nuestros. La pantalla, todos quedaban viendo a la pantalla hasta que veían a alguien que no les haría falta saber quién era o qué es lo que verían. Araña. Espera, ese no es Steve, pero ¿por qué se ve extraño y por qué tiene sus ojos rojos si él nunca los tiene de ese color? Pillager. Menciona sobre sistema activando. Se ve muy extraño esta situación, es como si ese Steve no tuviera alma alguna. Aldeano. Espera, esa es una bruja riendo. ¿Por qué está riendo? Como si hubiera creado algo y más que Steve con ojos rojos no la ataca. Entidad, ¿por qué cuando apareció ese Steve con rojos habían dos siluetas oscuras? Steve. Es verdad, contesta, ¿por qué habían dos siluetas al frente de mí yo de ese mundo? ¿Será que se iba a enfrentar a esas cosas? Todos se preguntaban por qué ese Steve tenía los ojos rojos y sobre las siluetas de color oscuro pensaban que en ese mundo Steve tenía los ojos rojos. Entidad.
Muy bien contestando solo poco porque deseo que lo descubran el no es Steve. Se puede decir que sí pero al mismo tiempo que no y sobre las siluetas es cierto ese Steve las iba a enfrentar pero no puedo decir más información y sobre la bruja eso se verá más adelante todos se quedaban con la intriga pero con más preguntas sobre ese mundo y más sobre ese Steve con los ojos rojos que el Steve pero al mismo tiempo que no deciden poner más atención en la pantalla. Fuera de la pantalla se quedaban con las expresiones impactas al ver cómo había un Steve volando con las alitas de forma tranquilamente por el mundo, pero se veía como en una montaña estaba ahora Steve pero con los ojos rojos oyendo sobre datos copiados zombie. Espera un segundo, ¿cómo es que hay dos Steves? ¿Será que en ese mundo Steve tiene un hermano gemelo pero con ojos rojos? Araña. Yo pienso que no sería ese el caso, no sé pero mis instintos me gritan que no me acerca a aquel Steve con ojos rojos, no sé el por qué, pillajer. Un segundo, ¿cómo que datos copiados decirnos en este momento que es ese Steve y si es su hermano gemelo? Preguntando el pillajer de forma seria al oír sobre datos copiados, ¿a qué se refería con datos copiados? Intrigado, únicamente quería saber sobre ese Steve, deseaba que únicamente fuera su hermano gemelo entidad. Muy bien responderéis si se preguntan todos en ese mundo Steve no tiene un hermano o un hermano gemelo, lo que están viendo es otra cosa zombie. Espera, como lo que estamos viendo es otra cosa, espero que no digas que en ese mundo existe lo que mencionaste sobre una criatura que copia la apariencia, bruja. Lo que mencionas no tiene sentido ya que si fuera ese el caso hubiera atacado a la bruja que estaba al frente de él y más si ven bien él estaba en la montaña analizando más bien al otro Steve como si estuviera preparándose para algo. Golem de hierro. No sé por qué siento las ganas de atacar a ese Steve. Nunca me había sentido de esta forma, como si desearía acabarlo antes que hiciera algo en contra de alguien. Steve. Esto no me pinta bien pero necesitamos más información. Ahora sabemos que no es un familiar mío en ese mundo, pero ¿qué es ese Steve con ojos rojos? Todos se preguntaban si no era un hermano gemelo o una criatura capaz de imitar las apariencias. ¿Por qué no imito a la bruja? Únicamente se veía otro Steve pero que es en realidad una criatura que tomó esa forma. Nuevamente la pantalla seguía su curso. Estaban viendo a la pantalla hasta que veían como Steve con los ojos rojos, al ver cómo aterrizaba cerca de su mascota el lobo, se veía como aquel Steve con los ojos rojos se lanzaba de la montaña aterrizando al frente de ellos usando una cubeta de agua para que no le afecte la caída al frente de ellos, que se sorprenden y antes que reaccionen en aquel Steve con ojos rojos se lanzaba contra ellos con una espada de hierro atacándolos. Aún se observan Steve y el lobo la mascota sorprendidos. Steve. Espera, ¿cómo logro hacer eso? Ninguno que conozco tiene esa capacidad, únicamente podría ser Alex que puede hacer eso. Zombie. Viendo al parecer no es amistoso ni mencionó nada y únicamente los atacó como si tuviera una única misión. Pillager. Lo que mencionas puede ser cierto ya que, cuando nosotros saqueamos una aldea tenemos en mente eso como si fuera una misión valiosa. Al parecer ese Steve con ojos rojos tiene una misión y es acabar con el otro Steve. Lo que se observa es que se encuentra sorprendido, al parecer es la primera vez que se ven bruja. Espera, ¿por qué menciono creado para no tener ninguna emoción y cumplir totalmente su misión? Evocador. Esto me suena como si fuera una creación consciente, pero únicamente sin pensamiento alguno, siendo únicamente un cazador con la misión de acabar con Steve. Todos se quedaban viendo a la pantalla, notándose como aquel Steve con ojos rojos tenía gran manejo con la espada de hierro, ni siquiera aquel Steve y su lobo pueden contra él, notándose una explosión mientras fuego rodea a Steve con los ojos rojos. Eso los pone más serios dentro de la pantalla.
Se veía como aquel Steve con ojos rojos se lanzaba contra el otro Steve usando las salidlas usando cohetes para impulsarse. Se veía como Steve empezaba a usar igual las salidlas, pero lentamente se acercaba atacándolo dejando a los que ven lo de la pantalla sorprendidos por la experiencia de aquel Steve con ojos rojos pero extrañados al oír que es superior al original en todo, que él es el verdadero Steve de ese mundo Steve. Un maldito momento como es que esa cosa pueda maniobrar usando las salidlas como si fuera lo más normal y alcanzar a mi otro yo que usa lo mismo para intentar alejarse y pensar con una voz seria al ver como ni siquiera usando lo mismo aquella cosa o otra versión del mismo alcanzaba al otro Steve usando las salidlas esqueleto Wither. Y eso no es todo, mira cómo usa la espada de hierro como si fuera una parte de él mismo, tiene que haber enfrentado antes a otros para ganar esa experiencia observando de forma sería el manejo de la espada de hierro que usaba aquel Steve con ojos rojos, al parecer sabía cómo usar bien la espada, eso lo hace pensar que tiene experiencia usando la evocador. Interesante por cierto entidad porque él mencionó que es superior al original y más que menciona que es el verdadero Steve, esto me hace que aquel Steve con ojos rojos no es una criatura sino una creación de aquella bruja que vemos, pero esta creación se cree el original, eso se pueda deber por algo que hizo como una muestra de sangre, por eso sabe usar la espada, todo lo que una vez usó Steve él ya lo sabe, ¿verdad? Con una voz tranquilamente pero al mismo tiempo analítica él sabía sobre creaciones, después de todo él usa magia para dar vida a una que otra creación, se puede dar cuenta que aquel Steve con ojos rojos es una creación ya que él se cree el original aldeano. Eso es patético, como puede ver dos iguales y uno se cree el original, y si fuera ese el caso ¿por qué desearía acabar con el otro? ¿No tiene que ser compañeros? Quedándose todos viendo a la pantalla con la intriga de saber por qué si fuera una creación con la sangre de Steve por qué él deseaba acabar con su yo original, oyéndose una voz tranquilamente entidad. Vaya, sí que les interesa y eso es fácil de decir, aldeano el único deseaba acabarlo y reemplazarlo, tomar el lugar del verdadero, demostrar que es mucho más mejor que el original. Y sobre lo que mencionas evocador, tienes toda la razón, él es una creación con la sangre de Steve que esa bruja recolectó, creo aquel Steve para que fuera una copia exacta al original, al poseer la sangre de Steve tiene los mismos recuerdos, las aventuras y vivencias, por eso tiene ese conocimiento de experiencia y él mismo se cree que es el verdadero y el original es la copia. Todos prestaban atención a la entidad que mencionaba, eso les provocaba una sensación imaginar que una copia suya de ellos deseara acabarlos y tomar su lugar, fingir que es el original pero en realidad es una copia. Mientras tanto en la pantalla se oye que es más fuerte y más rápido que el original, no se detendrá para demostrar que es el original. Se veía como aparece al frente del original con una enderperla, notándose como usaba una armadura de hierro encantada con el objetivo de acabar con el original. Se ve como los dos de hierro encantadas hasta que se oye algo en la mente de Steve con los ojos rojos, nivel de exp bajando, pero se ve como no se detiene y en vez de escapar sigue mejorando la armadura, encantándola más mientras combate, bajando su barra de exp muchísimo más, a punto de terminar el enfrentamiento ante ambos Steves, la copia contra el original, demostrar quién es el mejor golem de hierro. Esto es una locura, como que es más fuerte y rápido que Steve si únicamente es una copia, no tienen que tener igualdad. Notándose sorprendido del golem de hierro, él sabía que tan fuerte y rápido es Steve, no se sacaba el pensamiento de que alguien similar a él lo iguale o lo supere zombie. Tal vez eso se deba porque él desea demostrar que es el verdadero original, deseando superar en todo al original. Para demostrarlo eso sería en rapidez y en fuerza es su único objetivo. Con una voz seria sabía que aquel Steve con ojos rojos no sería un oponente fácil de derrotar, pero todos se quedaban sorprendidos al ver cómo aparecía al frente de Steve con la armadura de hierro encantada Enderman. Esto se está poniendo más difícil para tu otro yo, Steve. Al parecer tu copia está demostrando que es más mejor que tú en combate y va bien equipado, pillajer. Lo que se puede observar es que no tendrá piedad alguna contra ti y con tu lobo, aunque se ve que único desea acabarte a ti y no realmente con el lobo aldeano. Sigue creyéndose el original mientras ataca al original que él piensa que es la verdadera copia zombie. Eso no es todo, vean bien, al parecer Steve se le empieza a complicar a seguir el mismo ritmo que su contraparte copia, notándose en la pantalla como ambos Steves empiezan a volar usando las salidlas hacia el cielo, preparándose para el último enfrentamiento, pero todos comienzan a oír aquella voz que su nivel de exp está bajando, pero sigue combatiendo mientras sigue mejorando su armadura, pero consecuencia bajaba más su exp. Steve
Espera, ese está demente, no sabe que su nivel de exp está disminuyendo a una gran velocidad. Si sigue no va a lograr seguir encantando su armadura. Totalmente sorprendido, él sabía que se necesita exp para mejorar distintas armaduras. Mientras más tengas mejor, pero si los desperdicias a lo bestia tendrás que volver a recuperar los exp. Eso puede demorar un tiempo, pero en un enfrentamiento ese tiempo no existe, bruja. Te equivocas, él sí lo sabe, pero no le importa no tener exp para seguir mejorándose. Verlo bien, él se encuentra con la mente de acabar a toda costa al original sin importar las consecuencias zombie. Entonces va a suceder el enfrentamiento final entre ambos. Ahora únicamente veamos quién de los dos ganará este enfrentamiento, observándose cómo se veía ambos en las últimas a punto de terminar aquel enfrentamiento y decidir quién es el mejor dentro de la notándose como en la pantalla se veía el enfrentamiento de ambos Steves, que fue totalmente devastador en el lugar, pero se veía como terminaba derrotado el Steve con los ojos rojos, notándose como había encerrado a aquel igual que tenía efectos negativos de distintas pociones negativos para que sea incapaz de hacer algo o romper los bloques. Se veía los efectos negativos cada vez que desaparecen nuevamente, se ve como de dispensadores. Cuando bajaba la palanca Steve vuelven los efectos negativos, mientras se veía como su lobo se incomodaba. Sus instintos le indicaban peligro. Alex. Vaya, eso fue un gran combate. Nunca pensé ver una variante tuya pelear de esa forma. Incluso usaron TNT, combinando los ataques con las Ender Pearls para teletransportarse. Sorprendida por ver cómo alguien similar a su compañero de aventuras tenía la misma habilidad de combate y usar sus objetos para más ventaja. Steve. En verdad lo mismo, me sorprende que alguien parecido a mí me igualara, y viendo bien aquella variante mía tiene mi misma habilidad. Lo más posible es que esa copia me diera problemas, ¿verdad, entidad? Con una voz de sorprendido pero con seriedad, lo que había visto ver como una copia suya que se cree el original le diera bastante problemas, que con los que enfrentaba no eran tantos problemas como la copia le podría dar si existiera en su nuevo mundo, entidad. Lo que mencionas, eso es, depende, no únicamente te daría problemas sino todo su mundo si él recibe una actualización o decide mejorarse más y explorar cada uno de ustedes de forma analítica con una voz calmada pero con un toque de misterio sobre actualizarse o mejorarse. Ellos no sabían de lo que se vendría después. Verán cómo aquella copia fue capaz de casi destruir todo el mundo para demostrar que es el original Enderman. No sé por qué mencionas eso, pero no me da buena espina, pero por lo menos ya fue derrotado y se ve como el Steve de ese mundo lo está analizando. Pero ¿por qué su lobo le tiene miedo o lo preocupa? Quedando confundido aquella criatura oscura de largo tamaño, pero empieza a oír otra voz pero más gruesa, aunque en realidad todos sabían de quién era Ender Dragon. Eso es muy simple, aunque ustedes no sientan, algunos de ustedes sienten ese sentimiento. Esa cosa es una amenaza, incluso puedo sentir como si estuviera al frente de un depredador en evolución capaz incluso de acabarme a mí. La mayoría quedaba sorprendidos al oír eso, sabiendo que la Ender Dragon es una de las más fuertes en su mundo con gran resistencia. Que dijera eso les hacía saber lo peligroso que sería esa copia en vez de Steve, que él puede tener emociones, en cambio aquella copia no tenía emociones, solo un simple objetivo, y eso lo vuelve peligroso. Mientras tanto en la pantalla se veía como una vez cuando Steve fue por materiales se veía como una bruja se encontraba visible, estaba todo el tiempo en la casa esperando el momento, llevándose a Steve de los ojos rojos usando una Ender Pearl. Los dos desaparecen del lugar para observarse como la bruja mejoraba más a la copia para que fuera superior a cualquier, incluso a las criaturas, implantándole en los ojos una pequeña criatura que estaba conectado a él mismo, al cerebro y su sistema nervioso como si fueran uno solo. Una nueva habilidad se había cualquier, incluso a las criaturas, cualquier ser vivo con una habilidad bruja. Entonces lo que mencionaba era verdad. Al parecer la bruja creó aquella copia y fue bastante lista. Esperar en la casa de Steve oculta con una poción de invisibilidad. Esperar el momento indicado cuando él se fuera por recursos para escapar junto a su creación. Con una voz calmada pero a la vez interesada sobre aquella bruja, se preguntaba si en un momento existiera una bruja con esa capacidad de crear algo similar, pero al mismo tiempo sabe que puede ser peligroso. Araña. Espera un momento, ¿por qué aquella bruja lo está mejorando mucho más si ya es peligroso? ¿Y por qué le implantó eso en los ojos? ¿Y qué es eso sobre análisis de habilidad? Notándose la araña bastante confundido porque la bruja quisiera mejorarlo muchísimo más si ya en ese estado es peligroso igualando al original. ¿Por qué mejorar más su creación? Tenía intriga sobre esa información. Análisis de habilidad. Quería saber qué era, viendo a la entidad que se daba cuenta y dando un suspiro la entidad para dar una explicación bastante larga. Entidad.
Buena pregunta y es mejor que les responda sobre qué es eso sobre análisis de habilidad. Y lo que es capaz es una habilidad que le permite replicar las habilidades de distintos que vea, pero dependiendo ejemplo al usar lo que les permite usar una habilidad o algo similar. Ejemplo, abriendo su inventario sacaba una pizarra para comenzar a dibujar a un Enderman y al otro Steve con los ojos rojos teniendo una Enderperla en la mano. Entidad. Todos saben que una Enderpearl tiene la capacidad de teletransportarse y todos saben quién posee la Enderpearl a un Enderman. A lo que viene con la habilidad análisis es que cuando vea al Enderman teletransportarse lo analizará, podrá usar la Enderpearl que tiene en su mano de mejor manera mayor que un Enderman normal. Con su teletransportación él podrá moverse en distintos lugares en zonas principales donde le permiten más ventajas y es que tiene más Enderpearls como si fuera un Enderman, pero al mismo tiempo no. Igualmente eso funcionaría su habilidad análisis con otros de ustedes que al ser derrotados expulsen algo, una vara de blaze, hilo de araña o pólvora. Él podrá mejorar mucho más, hacer sus creaciones más resistentes o más fuertes que antes, comenzando a explicar a todos de forma tranquilamente. Para él una habilidad como esa no es la gran cosa, después de todo ya ha visto habilidades similares mientras en el pizarrón dibujaba a otras criaturas como creepers, arañas, esqueletos entre otros, mientras en otro lado dibujaba a aquel Steve dibujos detallados de cómo serían las mejoras al poseer conocimientos de los que analizo al observar antesalas. ¿Me estás diciendo que en palabras más simples sería muchísimo más mejor que yo usando la habilidad de teletransportación creeper? No puedo creer esto. Primero, antes verlo que creerte sería imposible que sería mejor que yo en una explosión que es mi especialidad. Gast. Primero hay que verlo. No pienso creerte que hasta una copia de alguien original nos supere en nuestra especialidad. Todos, casi la mayoría, querían negarse que hasta una copia con esa habilidad sería muchísimo más mejor que ellos mismos. La entidad al ver eso no se sorprendía, era algo que se lo tomaba en cuenta, la negación que alguien lo supere en su propio terreno. Entidad. Entonces quieren una prueba, entonces sigan viendo y verán lo que es capaz ahora aquella copia contra todos. Ustedes verán que si tienen un enemigo, dejan sus diferencias y se apoyan entre sí. Todos al escuchar eso se ponen serios y deciden observar qué va a suceder ahora que aquella copia posee una habilidad peligrosa. Mientras tanto adentro lograba localizarlos mandando a volar al lobo como si fuera lo más normal de toda la vida, mientras se veía como aquella copia se fijaba fijamente al original de forma calculadora, comenzando a usarlas, salirlas chocando entre ambos sus espadas, mientras se ve como el original se encuentra confiado que va a ser nuevamente igualmente que antes completamente derrotado, pero se nota como comienza a superarlo más y más. Se ve como original y el lobo intentan escapar del enfrentamiento, pero únicamente se notaba como la copia comienza a perseguirlos para terminar con su misión, notándose la gran diferencia que tenía la copia contra el original, sometiéndolo completamente, notándose cómo comienza a pasar primeramente con una armadura de diamante y luego con una armadura de netherite para luego observarse únicamente una gran sombra de gran tamaño, derrotando con una gran facilidad al original, provocando que se retirará. Las expresiones de cada uno es gran asombro por lo que acabaron de observar. Steve. ¿Cómo es posible que mi otro yo haya sido derrotado y tuvo que retirarse del enfrentamiento? Si en el primer enfrentamiento fue totalmente derrotado, aquella copia se encontraba en shock. Steve por ver cómo su otro yo fue totalmente derrotado por una copia suya no sabe qué pensar. Claramente lo que veo, Pillager. Tiene totalmente el sentido. La habilidad que posee es análisis de habilidad, que le puede hacer que mejore muchísimo más que el original. Él ya superó a tu otro yo con mucha facilidad. Sería una mejor versión de ti mismo, pero sin emociones que lo aten con una voz. Sería el Pillager al ver cómo aquella copia había vencido al original y provocaba que aquel Steve se retire del enfrentamiento, siendo una victoria totalmente para la copia zombie. Ahora únicamente falta qué es lo que hará la copia para demostrar que es el original. Si ya venció al original, eso ya es demostrar que eres original, ¿verdad? Aunque el zombie intentaba no sentir miedo, pero no lo lograba por su voz. Él sabía que Steve de ese mundo era habilidoso y fuerte como el Steve de su mundo. Que alguien lo supere en eso es imposible. Que alguien lo supere o lo iguale, tal vez algunos lo iguale o lo logre derrotarle, pero hace de golpe superarlo es mucho y más, viendo que es alguien igual a él pero siendo una copia que lo derrotó. Alex.
Me preocupa mucho que planea para demostrar que no es una copia sino el verdadero Steve. Espero que nunca exista una copia en nuestro mundo que tenga un objetivo como vencer al original para demostrar que es el verdadero y superior al original. Notándose cómo se encontraba completamente preocupada al ver cómo aquella copia derrotó con facilidad a Steve. La entidad, viendo las expresiones de cada uno, tenía una gota de sudor. Únicamente espera que no se sobresalten cuando se descubra que es esa sombra de un gran tamaño. Entidad. Muy bien, solo falta un poco más, ya casi termina esto y podrán tomar un respiro, solo soportar un poco más, falta la última parte. Verán lo que fue capaz y lo que provocó que varios de sus especies tuvieran que hacer una alianza contra esa copia. Todos al oír eso empiezan a sudar pensando que es lo que verán, que provocó que varios de su especie tuvieran que hacer una alianza para derrotar únicamente una copia que logró derrotar a Steve. Mientras tanto, adentro de la pantalla. Todos veían completamente serios y sudando sobre lo que estaban viendo. Se encontraban preocupados al observar cómo Steve había completamente perdido contra su yo copia. Únicamente para sobrevivir tuvo que escapar de aquel enfrentamiento, dejando que la copia comenzara con su plan de demostrar que es el verdadero original. Veían como la bruja que había creado aquella copia había desaparecido, dejando completamente a cargo a su creación, a seguir con el único objetivo de demostrar de que es superior a todos de su mundo, sin importar las consecuencias. Viéndose cómo había creado aquella copia distintas construcciones que TNT, volviéndolas unas máquinas con capacidad de destrucción, con el único objetivo en su mirada de destruir todo aquel mundo, demostrando que es superior a todos. Steve. Espera un segundo, como que la creadora de aquella copia mía se encuentra desaparecida y dejo todo el objetivo a su creación. ¿Me puedes explicar qué sucedió con la bruja? Totalmente serio al observar en la pantalla cómo aquella copia mencionaba que su creadora había desaparecido y le dejó con el único objetivo de seguir adelante con su misión, demostrar que es el original y superior a todos. Entidad. Es muy fácil de explicar, amigo mío. Mira, decirme tú qué harías o harían ustedes si alguien que creó algo fuera una amenaza. No puedo decir mucho, pero únicamente les diré que por ese tiempo la bruja desapareció del mapa. No me refiero que la hayan borrado, únicamente por ese tiempo desapareció con una voz tranquilamente mientras era visto por aquellos que ven aquella pantalla no conformes con esa información, pero no le podrían sacar información, notándose en la mirada de la entidad que no piensa decir nada más. Zombie. Veamos el lado bueno, únicamente desea demostrar que es superior a todos nosotros. No haría algo loco, ¿verdad? Como destruir a todos para demostrarlo, ¿verdad? Notándose como aquel zombie se encontraba con la voz nerviosa, mientras todos al oír lo que mencionó tenían un mal presentimiento, y al observarse como la copia había formado varias máquinas utilizando ratones y TNT, volviéndolas unas máquinas destructivas con el único objetivo de acabar a todos. Espera, ese está demente, quiere formar una guerra contra todos para demostrar que es superior a todos. Está demente. Provocando que al gritar todos juntos por el shock la entidad se tapaba los oídos, aturdido y sin la capacidad de oír bien del todo por aquel grito conjunto, que veían como en la pantalla como aquella copia tenía un ejército de máquinas con TNT listas para formar el caos en todo el mundo. Pillager. Esa maldita copia está loca, quiere formar una guerra entre todos. No sabe que eso provocará que los recursos de todo el mundo desaparezcan. Si provoca eso haría un desequilibrio en todo el mundo, nos afectaría a todos de ese mundo completamente fuera de su. El Pillager, él sabía que su especie saqueaba a los aldeanos, que serían pueblos pequeños uno que otro más grande, pero aquella copia iba a ser una guerra contra todas las especies. Eso sería peor que únicamente saquear una aldea. Se veía como un aldeano al oírlo e intentaba calmarlo. Aldeano. Ey, relájate, no te tienes que sobresaltar, recuerda que es otro mundo y no el nuestro. Esto no va a suceder en el nuestro, ¿verdad, entidad? Todos observaban a la entidad con el único deseo en sus mentes, que la respuesta que fuera un no, que esa cosa no podría existir en su nuevo mundo. Al ser visto la entidad daba un suspiro. Entidad.
Me temo mencionarles algo, no pienso mentir, lo que verán en estos mundos son posibles que puedan suceder en sus mundos, no en la actualidad, pero en el futuro es posible que una bruja crea una copia parecido a Steve y suceda lo que están viendo, pero descuiden, hay algo bueno ya al observar estos mundos, podrán solucionar lo que suceda en su mundo, al saber qué pasó en otros mundos, sería como una ventaja si pasa algo similar en sus mundos, podrán enfrentarse a aquellos problemas. Todos prestaban atención a las palabras de la entidad, provocando que se pusieran serios y vean en la pantalla, observándose cómo aquella copia planeaba destruir completamente todo el mundo, para demostrar que es superior y el original, pero todos veían como el original había aparecido para enfrentarse nuevamente a la copia, eso les daba un alivio, pero de golpe, veían como la copia derrotaba al original, como si no fuera nada sometiéndolo, pero de golpe se veía como el original había desaparecido notándose partículas moradas, había usado una Ender Pearl automático, que en un cierto tiempo se activa para teletransportarse automáticamente. Steve, ¿cómo es esto posible si en el primer enfrentamiento aún mejorado el original mi otro, yo le había dado batalla, pero ahora resultó que lo venció como si no fuera nada sin usar armadura? ¿Cómo es esto posible? Todos veían cómo Steve se dejaba caer en la silla con la mirada abajo. Él sabía que ni él podría defender su propio mundo nuevo si una amenaza como aquella copia apareciera en su mundo. ¿Cómo podría derrotarlo o destruirlo antes que haga daño a todos, incluso a todo su mundo? Fabricar una guerra. Hasta que una mano se colocaba en el hombro de Steve. Alex, Steve, tranquilízate, no estás solo en esto, juntos podremos ganar si eso aparece en nuestro mundo, la unión hace la fuerza. Notándose la sonrisa de Alex, intentaba tranquilizar a su compañero, notándose el ambiente bastante agitado ya que nadie mencionaba nada al ver cómo en la pantalla de forma sencilla había derrotado a Steve. Alex, vamos, sigamos viendo aquel mundo, te aseguro tú eres alguien inteligente, se te va a ocurrir un plan para derrotarlo. Tú siempre te has enfrentado a varios muchos más fuertes que tú, hay una diferencia entre tú y la copia, es que tú tienes seres queridos que te determina superar tus límites, en cambio tu copia no los tiene. Notándose como animaba un poco a Steve mientras la entidad los veía, rascándose la cabeza sin mencionar que en realidad la copia es como el original. Los seres queridos de Steve son los seres queridos de la copia. Decide guardarse esa información. Steve, tienes toda la razón, no pienso rendirme únicamente al ver cómo en otro mundo fue vencido. Muchísimas gracias, Alex, por la motivación. Ahora sigamos viendo qué ahora va a pasar con una sonrisa Steve. Mientras tanto todos veían en la pantalla con el único objetivo de saber qué haría al otro Steve para solucionar aquel problema y salvar todo el mundo. Será una gran batalla que van a mostrar, notándose como en la pantalla aquella copia ya había empezado el inicio de la guerra, atacando a cualquier especie sin importar que sea, formándose un gran caos, pero se podía observar como en una sombra, que era la copia de veía como varias especies decían unirse, aunque eran enemigos en esos momentos, son aliados contra una amenaza mayor, zombie. Vaya, al parecer ahora en ese mundo nuestras especies decidieron unirse para enfrentarse a alguien más peligroso que ellos mismos. Esperemos que logren derrotarlo. Sorprendido el zombie al ver cómo varios decidieron dejar sus diferencias para unirse para vencer a una amenaza mayor. Antes eran enemigos, pero ahora resultó que son aliados, los hostiles y los pacíficos contra la copia. Esperaba que logren derrotarlo. Pillager, nunca pensé ver cómo varios de nuestros bandos decidieron unirse para enfrentarse únicamente a un solo enemigo, pero qué tan peligroso es esa cosa para que fuera necesario una alianza entre varios. Completamente en shock el Pillager al ver cómo en la pantalla de veía todos los Pillagers decidieron unirse para enfrentar aquella copia que tenía de propósito arrasar con todos, sin importar que sean pacíficos o hostiles. Esperaba en lo más profundo de su ser que esta pesadilla acabará. Esqueleto, esto es una pesadilla completamente. Tuvimos que aliarnos entre varios para enfrentar todo lo que esa copia había creado. No me quiero imaginar qué pasaría si no hubieran planeado aliarse por separado, no hubieran ganado. Todos se estaban preocupando, decidieron entre sí sin pronunciar ninguna palabra. Si algo sucediera de esa forma en su nuevo mundo, tendrían que aliarse entre todos para enfrentar a aquel enemigo y no en solitario, lográndose observar cómo en la pantalla inició la gran guerra donde distintos mobs hostiles y pacíficos se unieron entre sí para enfrentar a cada máquina creada por aquel Steve con ojos rojos. Se lograba ver cómo era completamente una batalla máquinas contra los mobs, mientras se veía como un grupo de cada bando hostil o pacífico se iban a enfrentar a la copia de Steve. Se lograba ver cómo había empezado la batalla, lanzándose Steve con su armadura de diamante para enfrentar a su copia, que en vez de usar su armadura de diamante decide usar su armadura de netherite, siendo un gran enfrentamiento, pero en donde logre ganar por mucho la copia con facilidad, derrotando a Steve, que
tenía ahora completamente la armadura destruida contra el suelo. Ojos rojos no tenía ningún rasguño, incluso enfrentando a dos que lo querían sorprender de distintos lados, un zombie con la armadura de diamante y Alex con la misma armadura, pero fueron completamente vencidos con normalidad por aquella copia de Steve, dejando a shock los que veían eso zombie. ¿Cómo es posible que ni siquiera un zombie y Alex no pueden vencer a esa copia? Si se les ocurrió una gran idea atacar por distintos lados, completamente sorprendido el zombie al observar cómo en la pantalla ambos atacantes fueron completamente derrotados con tanta facilidad que eso le daba miedo a Alex. Esto es bastante grave. Si no logré hacerle algo de daño, eso tendrá que ser completamente complicado. Tendremos que planear otra estrategia para lograr resultados. ¿Tú qué piensas, Steve? Viendo seriamente a Alex a la pantalla, observando cómo su otra yo fue derrotada con tanta facilidad, que eso la alarma, viendo a Steve a los ojos, para que le diera una respuesta a Steve. En verdad no se me ocurre ningún plan, pero lo que sí tendríamos que provocar es destrozar aquella armadura lo más antes posible, y lo más seguro es que esa armadura le dé ventajas, y más que tiene más habilidad gracias a sus ojos, pero antes, tenemos que escapar para planear un mejor plan. Notándose como Steve veía con seriedad como su otro yo y sus compañeros como Alex y aquel zombie se habían unido para enfrentar a aquel enemigo que únicamente desea destruir todo para demostrar que es el original, eso lo molestaba, que apretaba con fuerza su puño únicamente al imaginar cómo lastimaría a sus conocidos. Eso lo hace arder al no ser tan fuerte para defenderlos, ya que reconoce como su otra versión tiene la misma habilidad como él. Eso lo hace pensar que le falta más para superar aquella copia y proteger a sus seres queridos. Si un día esa cosa aparecería en su mundo golem de hierro. Esto es bien incómodo, el ambiente no me gusta, siento que me va a doler la cabeza por estar tanto pensando en cómo frenar esa cosa. Se veía como el golem de hierro veía al aldeano recordando su propósito como sus demás hermanos golems, proteger a cualquier costo a la aldea que es como su hogar, y harán lo que sea para defender a cualquier costo. Mientras tanto en la pantalla se lograba observar como los tres comienzan a escapar y van a planear una mejor estrategia para frenar aquella copia. Se podía ver como entre los tres lo empezaban a distraer usando las Ender Pearls para confundirlo, hasta que Alex le da un espadazo con su espada de diamante que lo hace confundir. Antes que reaccionara, Alex cambia de arma usando una lanza de netherite encantada para destruir aquella armadura, logrando su cometido. Se veía como aquella copia se encontraba mal herido, pero aún no derrotado. Se veía como estaba rodeado por la alianza entre los hostiles y pacíficos para derrotarlo lo antes posible, pero se veía como sus ojos rojos brillan con intensidad estando cerca de un botón. Se lograba ver como en la mente de la siendo analizados, presionando el botón provocando que el suelo se abriera y cayera adentro, provocando que se formara un temblor que provoca que toda la alianza se alejarse hasta que explota el lugar donde se encontraba la copia de Steve. Se había formado una columna de humo, al disiparse se veía una gran máquina construida con distintos bloques, pero con redstone que lo hacen funcional. Se veía como todos los aliados sin miedo alguno deciden lanzarse contra aquella creación que maneja la copia con el propósito de arrasar con todos en un instante, dejando a los que ven la pantalla alarmados. Algunos ya se encuentran desmayados por lo sucedido en aquel mundo esqueleto. Miren, todos están planeando otra estrategia para derrotar a aquella copia malvada de Steve. Solo hay que esperar que funcione, nada malo puede pasar, ¿verdad? Lográndose ver como los tres habían planeado distraerlo usando las Ender Pearls para confundirlo y que no sean fáciles de atrapar, provocando que la copia tenga que enfocarse en los tres y no solo en uno como antes Pillager. Eso es una gran idea, atacarlo entre los tres, pero de una forma distinta usando las Ender Pearls para confundirlo. Uno le da un espadazo y por la espalda otro lo ataca, provocando que tenga que enfocarse en los tres y no solo en uno. Prestaba atención viendo cómo aquel movimiento lograba confundir a la copia que no podía enfocarse en uno solo, provocando que Alex aprovechara el momento donde bajó la guardia para acertar un espadazo y antes que reaccionara usaba una lanza de netherite para destruir aquella armadura, provocando que todos festejarán creyendo que habían logrado el cometido de derrotar aquella copia. Todos. Muy bien, eso fue increíble. Ahora lo único que tienen que hacer es darle el golpe final. Todos creían que habían derrotado a la copia, más viendo cómo estaba siendo rodeado por toda la alianza, provocando que todos celebren por creer que ya habían ganado, pero se percatan como los ojos de aquel Steve brillaban, sus ojos rojos con más intensidad, provocando que algunos tuvieran una sensación de ser cazados por un depredador más peligroso. Veían como en la mente de la copia estaba recordando a cada hostil pacífico analizados, veían cómo presionaba un botón para que el suelo se abriera y cayera por ese lugar. Eso provocó condiciones golem de hierro.
Esto no pinta nada bueno. ¿Por qué hizo eso? Tenía pensando escapar si en algún momento fuera vencido por ellos, pero ¿por qué siento este mal presentimiento? Notándose la voz del golem con temor mientras pensaba que estaría pensando la copia de Steve, estaría escapando del campo de batalla o planeaba atacar por otro lado, pero el único que se puede dar cuenta es Steve recordando la anterior imagen donde se podía ver la copia sin su armadura, luego con su armadura de netherite y luego algo gigante. Eso lo alarmaba a Steve. No puede ser, esto no es cierto, verdad y entidad, decirme en lo que estoy pensando lo que va a ocurrir es mi imaginación. Todos, al escuchar cómo Steve se había alarmado, provocó que los hostiles y Pacífico sintieran un gran escalofrío que les recorre cada parte de sus seres. Se veía como Steve veía fijamente a la entidad que únicamente daba un suspiro. Entidad. Vengo a informarte que en lo que estás imaginando es cierto, está a punto de ocurrir el último movimiento para frenar a tu copia, solo espero que no se alarmen por lo que va a suceder. Oyéndose la voz de la entidad bastante sin emociones, él ya había visto aquel mundo y qué tan peligroso sería la copia si no hubiera sido derrotado en esos instantes. Todos ahora tenían más miedo de lo que va a suceder, veían como en todo el lugar de aquel enfrentamiento estaba temblando todo el suelo, provocando que todos los aliados se alejaran lo antes posible antes que se formara una gran explosión con una nube de humo que lentamente desaparece. Se lograba observar una gran máquina de grandes proporciones manejada por aquella copia, provocando que varios se desmayaran y otros empiecen a temblar del miedo. Steve. ¿Qué es esa cosa? Es demasiado grande. ¿Cómo van a enfrentar a esa cosa? Notándose las expresiones de cada espectador que veía aquella gran máquina de un tamaño que no pueden distinguir de qué altura se encuentra, tal vez un árbol promedio o más zombie. Maldita sea, entonces la imagen donde él aparece estando sin su armadura y luego con la armadura, esa cosa oscura de gran tamaño era esa creación. Oyéndose la voz del zombie con enojo pero con miedo al ver lo que tendrían que enfrentar toda su especie en aquel mundo, solo esperaba que logren destruirlo. Pillager. En verdad ahora no sé qué decir o mencionar, esto está fuera de nuestras posibilidades. ¿Cómo van a derrotarlo? Percatándose como varios se encontraban desmayados, algunos tuvieron que atrapar a sus compañeros para que no se golpearan contra el suelo. Se veía como Steve acomodaba a Alex, que se encontraba desmayada por el miedo. Únicamente al verla en ese estado tenía una gran ira, esperaba que su otro yo destruya aquella creación. Se lograba ver como en la pantalla toda la alianza sin miedo, algunos sabiendo que tenían que aprovechar el momento, no retirarse. Se notaba como todos se lanzaban contra aquel gigante de bloques con el único propósito de destruirlo. Se puede ver como igualmente aquel gigante se abalanzaban contra todos, atrapando con su mano a Alex, a Steve y al zombie mientras se acercaba a una máquina voladora que se encontraba disparando TNT contra la creación de la copia de Steve, logrando que los tres se zafaran del agarre para empezar a usar las aliblas para escapar, pero se veía como la máquina controlada por la copia de Steve los buscaba con desesperación hasta que decide observar cómo se encontraban todos los aliados atacándole. Sin pensarlo decide soltar una fuerte corriente de aire al expulsarlo como un rugido, provocando que todos cayeran contra como seguía en su objetivo. Percatándose como Steve lo incita a que lo ataque, se lograba observar cómo se encontraba cercas en uno al otro hasta que se veía como de la cubierta de la máquina voladora empieza a abrirse para notarse mucho TNT reunido. Antes que reaccionara la copia le disparaban todo el TNT contra el pecho, provocando una gran explosión que resuena por todo el lugar, viéndose cómo aparece la bruja con una gran sonrisa malvada, viendo fijamente a Steve y la mascota Esqueleto Iter. Maldición, esa cosa puede enfrentar a todos sin esfuerzo alguno. Esta cosa sí es un peligro no solo para el Nether sino para las tres dimensiones, la End, la Nether y la Overworld. Notándose el Esqueleto Iter al observar cómo aquella cosa de gran tamaño puede enfrentar con tanta facilidad a toda la alianza como si no fuera nada zombie. Maldita sea, ya lo tenían. ¿Por qué no aprovecharon el jodido momento de terminar con todo? Porque esperaron, debían haber actuado rápidamente. Se podía oír la voz del zombie con enfado, pero con miedo al ver cómo aquel zombie que se encontraba junto a Alex y Steve no había actuado para acabar de una vez con aquella amenaza. Esqueleto. Eso nadie podrá vencer. Mira cómo se enfrenta a todos como si fuera lo más fácil. Ahora, ¿qué harán para ganarle? Todos veían con molestia lo que estaba sucediendo, se preguntaban cómo podrían ganar aquel enfrentamiento. Todos ven cómo aquella creación de la copia se abalanzaba contra los tres atrapando en su mano a Steve, Alex y al zombie Steve.
¿Cómo demonios esa maldita copia había creado esa cosa? Y lo que veo todavía no está terminada. Decirme entidad, él había planeado desde antes crear una máquina para enfrentar a todos. ¿Y qué pasaría si la alianza hubiera tardado en atacar? Notándose la voz de Steve con molestia, gritando con enojo al ver cómo su otro yo junto con su compañera habían sido atrapados por aquella copia con su creación. Viendo que esa máquina aún no estaba terminada, eso le hacía pensar que si hubieran demorado la alianza en atacar aquella creación de su copia, había sido una mayor amenaza que ni siquiera todos juntos de los Overworld hubieran ganado aquel enfrentamiento. Viendo fijamente a la entidad, él quería la respuesta. Se veía como la entidad al ver aquella mirada sabía que Steve no se conformaría con una simple respuesta. Dando un suspiro, la entidad. Está bien, deseas información, bueno, no te diré toda, pero te bastará para que comprendas. Bastante te menciono que lo que dices es verdad. Tu copia había en su tiempo de aquel enfrentamiento con todo el Overworld, estaba creando aquella máquina con el propósito de enfrentar a cualquiera que se encuentre, incluyendo a la Ender Dragon de su mundo como el Wither, pero no lograba finalizarla a tiempo. Eso provocó que estuviera digamos en un 50% de su fabricación, pero si hubieran demorado un tiempo en atacar, él ya hubiera construido en su totalidad su máquina y sería una mayor amenaza que nadie podría frenarlo. En su 50, puede casi igualar a una Ender Dragon y gracias a su gran tamaño puede arrasar con cualquiera de ustedes. Eso es todo lo que diré. Todos veían en la pantalla como mientras aquella creación sujetaba aquellas versiones de Steve, Alex y el zombie, de la nada se veía como una nave disparaba TNT contra la máquina, provocando que los tres atrapados logren zafarse del agarre de aquella máquina, comenzando a usar las salirlas para escapar lejos y no ser nuevamente atrapados. Pero se veía como aquella máquina desesperación golem de hierro. Por suerte llegó la caballería para frenar algo a la copia, pero por lo que se puede ver solo logra frenarlo algo, pero por suerte lograron zafarse el Steve, Alex y el zombie del agarre de esa maldita máquina. Ahora tienen que planear usar de carnada a alguien. Se puede observar como el golem de hierro se encontraba completamente con la mirada viendo a la pantalla, esperando que todo saliera bien y fracasará completamente los planes de aquella copia. Se puede oír una voz de determinación. Steve, entonces dices que se necesita una carnada para atraer a esa cosa hacia una trampa. Me parece más que bien y yo pienso ser la carnada. Lo más seguro el que está más buscando con desesperación es a mí. Todos al oír eso asentían mientras solo se veía como pocos se encontraban despiertos, ya que algunos no soportaron y se quedaron desmayados en sus asientos. Veían con seriedad a la pantalla, pero se sobresaltan al ver cómo la alianza decide atacarlo de sorpresa por distintos lados. Un mal presentimiento les recorre observándose como aquella máquina expulsaba un tipo de rugido pero de corriente de aire, provocando que todos de la alianza cayeran, algunos entre sí y otros contra el suelo. Wither, maldita basura copia, porque demonios pude sentir solo con ese movimiento un gran peligro. En verdad esa cosa es tan peligrosa. Se podía observar como el Wither se encontraba con unas gotas de sudor en sus tres cabezas. Podía sentir como su instinto de supervivencia le gritaba que tendría que escapar. Ender Dragon, en verdad unos simples bloques puede ser algo tan peligroso. Eso suena completamente ridículo, pero lo que se ve se demuestra la peligrosidad, y eso que no estaba terminado. Oyéndose la voz de la Ender Dragon con preocupación al saber que esa máquina no estaba terminada, no quería saber si esa copia llegara a su mundo y creara esa misma creación o algo más superior. Lo único que se veía en las miradas de los mods de los que no se habían desmayado, rogando que destruyeran a cualquier costo aquella máquina, se lograba notar como en la pantalla aquella máquina se había abalanzado hacia la nave, al percatándose que se encontraba Steve, pero completamente era una trampa, abriéndose la cubierta con mucha cantidad de TNT, que es disparada contra el pecho de la creación, formándose una gran explosión. Eso provocó que todos los no desmayados se levantaran de sus asientos y celebren todos. Eso es muy buena, por fin acabaron con esa cosa, ahora podrá regresar toda a la normalidad, nada puede salir mal. Pero todos bajan lentamente aquel entusiasmo al observar cómo aparece una gran figura atrás de Steve y la mascota con una gran sonrisa malvada, siendo la bruja, percatándose todos que apenas era el principio de una guerra o algo más grande. Bruja, por la amor no me digas que aún está planeando en demostrar de lo que es capaz. Ahora que hace falta que crees un tipo de virus para mostrar que puede afectar a todos. Notándose como varios se encontraban molestos, ahora se preguntaban qué iba a planear aquella bruja. Incluso la bruja de aquel lugar se preguntaba qué estará planeando hacer aquella bruja. Aunque le gustaba la forma de vida que había creado para ella, resultó ser algo muy peligroso para su gusto. Iba a destruir todo el mundo solo para demostrar que su creación es la original. Se podía observar como
se veía como la copia había logrado sobrevivir, pero se encontraba bastante dañado en un estado crítico. Había utilizado una Ender Pearl instantánea que se activaba en un cierto tiempo, pero no había salido ileso de la gran explosión de TNT. Se podía ver, como mencionaba a la bruja, que el plan resultó todo un fracaso, pero se veía como la bruja no se preocupaba para nada. Tenía en mente en mostrar su siguiente plan observándose en un caldero con infección de copia fuera de la pantalla zombie. Demonios, esa cosa logró sobrevivir a aquella explosión, pero por suerte se encuentra en un estado crítico viéndose como el zombie se encontraba bastante molesto percatándose cómo había logrado escapar por poco aquella copia, pero se encontraba con una sonrisa al ver en el estado que había quedado, pero muchos se quedan en shock al ver a la bruja mencionando el proceso de la infección copy. Todos. ¿Qué entidad, qué demonios es eso de la infección copy? Y porque sentimos un mal presentimiento observándose como todos miraban con seriedad a la entidad. Los que siguen desmayados no saben lo que sucede después de observar aquella máquina creada por la copia de Steve, notándose como la entidad miraba con una seriedad mayor. Entidad. Me tomo informarles que esa información no puedo mencionar, pero les puedo asegurar que fue uno de los desafíos más peligrosos, que casi todo aquel mundo caía ante aquella infección. Eso lo podremos ver en el futuro. Por el momento, disfruten de lo último de la música, luego podrán ir a descansar. Tienen cada uno sus cuartos con sus propiedades que les gustan, notándose como al oír todos lo mencionado no les gustaba la sensación que aún sienten en sus cuerpos. Podían sentir como únicamente al mencionarse aquella palabra un escalofrío les recorre todos sus cuerpos, pensando en sus mentes qué es lo que era, pero únicamente al oír lo que casi lograba eso provocaba miedo por algo desconocido, pero se intentan calmar al oír que podrán descansar adentro de la pantalla. Todos únicamente intentaban relajarse oyendo la música, que aunque le tenían un gran miedo o enojo contra aquella copia, tenían que admitirlo, tenía un buen sonido, aunque no les gustaba aún esa sensación de sentirse inferiores ante una copia que casi destruye todo el mundo para demostrar que es el original entidad. Perfecto, eso sería todo por el día de hoy. Pueden salir de este lugar para tomar un respiro o descanso. Aquí podrán hacer lo que sea, pero menos peleas entre sí, aunque pueden explorar el lugar para que se sientan más cómodos. Yo luego les diré cuándo volver para ver otro mundo. Notándose como nadie decide decir algo, observándose como entre algunos se ayudaban para llevar a los desmayados, se veía como Steve cargaba a Alex con cuidado para llevarla hacia el cuarto mientras tenía en su mente la imagen de aquella copia. En los pensamientos de Steve: no pienso permitir que un día llegue esa cosa en mi nuevo mundo, no dejaré que lastima a nadie, pienso entrenar más que nunca para que cuando llegue aquel día, yo logre proteger a todos mis seres queridos, no dejaré que nada malo les pase. Observándose como se habían retirado de aquel lugar para tomar un gran descanso después de lo que vieron, notándose la entidad completamente sola, dando un leve suspiro mientras veía hacia la pantalla con una voz con energía. Espero que les haya gustado mi video, es el primer capítulo, en verdad me demoré un gran tiempo, que lo hice bastante largo, aunque lastimosamente no hay imágenes, apenas voy empezando a hacer esto. Únicamente espero mejorar en el futuro en el siguiente capítulo, no sé cuánto tiempo me tome, pero lo haré lo antes posible, aunque de seguro será largo y muchos podrán mencionar por qué no lo haces cortos, es un gran punto, pero quiero dar un desarrollo a todos los mods de Minecraft lentamente, aunque viendo cómo sale actualizaciones de Minecraft de otros mods, se me ocurre grandes ideas para el futuro. Ahora sí me he despedido, tengan un gran día, tarde o noche, vive.